Hola, espero estén bien. La siguiente investigación tiene por objetivo evaluar la asociación entre la frecuencia de tomografía abdominal y la implementación de guía de dolor en fosa ilíaca derecha en el servicio de urgencias de una institución. Describir las características demográficas, comparar la frecuencia de solicitud de tomografía abdominal en pacientes con dolor, antes y después, evaluar el tiempo de definición del destino de tiempo, describir la adherencia a las guías y constatar el número de reingresos. Bien, para ello se aplicaron las siguientes pruebas. Se hizo un análisis probatorio de datos para escribir la muestra, la prueba exacta de Fisher o chi cuadrado para determinar la asociación entre variables y tag antes usándolo y no usándolo y después usándolo y no usándolo. El OR para determinar el número de veces probable que por el uso de tag el paciente esté asociado con la enfermedad. La prueba de Magnemar para comparar las proporciones entre pacientes que usaron tag antes y después y entre pacientes que no usaron tag antes y después. La prueba de Magnemar-Walker para determinar los cambios pre-post en pacientes solamente con uso de tag. Shapiro-Wilk para determinar si las variables continuas presentaban o no distribución normal. Wilcoxon para comparar las variables pre-post con y sin tag. Y se utilizó el software Real Statistics versión 7.0 de mayo 2020, que es el mismo R, versión 3.2.6 de marzo 2020. Lo que pasa es que el Real es para Excel. ¿Qué se encontró? Se encontró que hay asociación significativa entre el triage y el uso de tag antes, el uso o no uso del tag antes. ¿Dónde estuvo la asociación? Se encontró que los triage 3 tienden a usar tag antes. Igual sucedió con los pacientes 3 tienden a usar tag antes. Y a nivel de después fue independiente. O sea, a nivel de cualquier tag, el paciente puede usar después o no tags a nivel de triage. Respecto de sexo fue independiente. Diremos que otras variables. Acá en MIG dolor se encontró asociación significativa a nivel de tag después del uso después del uso o no del tag. Se encontró que un paciente con dolor es 2.3 veces más probable que use tag a que no lo use. Se encontró adicional acá asociación significativa entre Alvarado y previo uso de tag o no. Donde estuvo la asociación, se encontró que los pacientes con Alvarado 6, Alvarado 14, Alvarado 4, 5, 6, 3, de Alvarado de 2 a 10 tienden a usar tag. Respecto de la disposición HCX salida y H3X también se encontró asociación significativa. Se encontró que los pacientes tienden a usar todos tag en las tres disposiciones. Se encontró asociación significativa en patología confirmada. No se encontró, independientemente que haya patología confirmada, el paciente puede tener o no tag, pero es 2 veces más probable que un paciente con patología confirmada use tag. Bien, a nivel de posterior, se encontró asociación significativa, ya se ha nombrado, con MIG dolor, y se encontraron diferencias significativas entre las proporciones. En las proporciones de antes se encontró significativa antes y después a nivel de triage 4, a nivel antes. Igual antes se encontró diferencia significativa usando tag antes y después en pacientes que presentan dolor. Se encontró diferencia significativa en pacientes que no usan tag a nivel de MIG dolor, en pacientes que presentan dolor. Y así sucesivamente se analizan todas y cada una de estas variables. Se hizo el intervalo de confianza para las proporciones, o sea, para estos valores de proporción. Se hizo el intervalo de confianza para los ORs. Se calculó el intervalo de confianza. Se aplicó la prueba de Magnemar-Walker mostrando que hay diferencia significativa a nivel de dolor REF de 46 pacientes que estaban a nivel de dolor REF 1
8 pasaron a 1 y 38 pasaron a 2, a nivel de dolor 2. De MIC dolor, de 50 pacientes que arrancaron en MIC dolor 1, 9 se quedaron en 1 y 38 pasaron a 2. Así sucesivamente los que presentan diferencia negativa de anorexia, 6 de 17 que habían, 6 pasaron a 1 y 11 pasaron a 2. Y de 156 que estaban en 2, 44 se quedaron en 1, pasaron a 1 y 112 se quedaron en 2. Así se analizan todos. Respecto del paciente STAC, Magnimar informó que a nivel de triage también hubo diferencia significativa. Entonces en triage 2 de 11 pacientes, 2 se quedaron en 2, 8 pasaron a 3 y 1 pasó a 4. Solo se analiza esta parte porque la demás tiene ceros, muchos ceros y no se puede aplicar Magnimar. De triage 3, 8 pasaron a 2, 101 se quedaron en 3 y 35 pasaron a 4. 1 pasó a 5 y así sucesivamente. A nivel de pacientes con disposición también hubo diferencias significativas en los cambios. De 48 que estaban en 1, 9 se quedaron en 1, 26 pasaron a 2 y 13 pasaron a 3. Ahora respecto a las variables continuas, se encontró diferencia significativa en los pacientes que usan TAG, en la diferencia antes y después. Los que usaron TAG antes tenían un promedio de 44 años y después con TAG bajó a 40 años. Sin TAG también hubo cambios no hubo cambios significativos. A nivel de estancia de urgencias, los pacientes con TAG presentaron diferencias negativas. De 5 días en promedio antes pasaron a medio día o menos de un día después con TAG. Y sin TAG, de 2 días, casi 3 días antes pasaron a menos de un día después. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro.